Hola, mi nombre es Juan Felipe Triana, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia y este es el desarrollo del reto de control de movimiento de dos ejes de la materia de servomecanismo semestre 2025-1 dada por el profesor Eduardo Barrera Gualdrón. Entonces comencemos explicando un poco la arquitectura de comunicaciones de cómo va a funcionar este desarrollo. Entonces tenemos DIA Portal versión 15 y PLC 5. DIA Portal versión 15 es el software en el cual vamos a poder realizar la programación en ladder de todo lo que tiene que ver con el control de movimiento de estos dos ejes. También vamos a poder configurar ejes virtuales y el mecanismo virtual utilizando los objetos tecnológicos de kinematics para el mecanismo y de positioning axis para los ejes. Y este se va a conectar virtualmente a un PLC virtual que va a ser que va a correr en PLC sim, y de esta manera vamos a poder simular las señales del PLC y también el mecanismo y los ejes para poder visualizar cómo se movería este dependiendo de entradas que pongamos en una interfaz humano-máquina para poder hacer el control de movimiento manual como jog y poder mandar los ejes a home y para poder activar la secuencia automática. Entonces comencemos con los parámetros del reto. Tenemos un mecanismo de dos ejes, eje 1 y eje 2. Eje 1 se va a mover en el eje horizontal, en el X, y el 2 en el vertical Z. Tenemos que para el eje 1 la posición de home está en 200 milímetros, para el eje 2 800 milímetros, la longitud del eje 1 de 1400 milímetros, la del eje 2 de 1000 milímetros, y tenemos finales de carrera, 2 para cada eje. Para el eje 1 el izquierdo en 100 milímetros, el derecho en 1300, y para el eje 2 el de abajo en 100 milímetros y el de arriba en 900 milímetros. Y aquí tenemos la secuencia automática que se nos propuso como reto y consiste en 7 movimientos. Si primero se mueve un eje y cuando se termina de realizar ese movimiento, se pasa con el siguiente o con el siguiente eje, no se mueven ambos ejes a la vez. Y este va a ser el orden en el que se van a realizar los movimientos, con la posición en la que deben estar y la velocidad con la que se realiza. Y también las aceleraciones y desaceleraciones que se van a usar son de 100 milímetros por segundo. Ahora, ya sabiendo cómo es el reto a desarrollar, pasemos al desarrollo. Entonces estamos ya en el software de DIA Portal versión 15 y aquí tenemos el bloque principal de código en ladder que va a correr el PLC. Entonces, ¿de qué consiste? Consiste en un bloque de función que se llama control movimiento ejes. Para este tenemos que crear primero tags del PLC, que lo encontramos aquí. Creamos estos tags como memoria global para de esta manera poder comunicarlo con la interfaz humano-máquina que vamos a tener virtual también. Y de esta manera, teniéndolas como en memoria, ya que no vamos a tener señales reales, por así decirlo, sino que todas van a ser simuladas. De esta manera vamos a poder realizar el control de movimiento. Por ejemplo, Home G1 tenemos que al oprimirlo va a activar la señal y aquí la desactiva y con esto podemos mandar el primer eje a home. Y entonces pasemos a la programación. Ya sabiendo cómo son las señales, entonces tenemos ejes enable, esta va a habilitar el movimiento para ambos ejes. Ejes reset, en caso de que se encuentre con algún final de carrera, cualquiera de los dos ejes. Con este vamos a quitar el error para permitir nuevamente el movimiento. Eje 1 home, que nos va a mandar el primer eje a home. Eje 1 jog forward, que lo va a mover a la derecha. Eje 1 jog backwards, lo va a mover a la izquierda. Ejes auto, activa la secuencia automática para ambos ejes. Eje 2 jog up, hace que el eje 2 se mueva hacia arriba. Eje 2 jog down, hace que se mueva hacia abajo. Y eje 2 home lo lleva a home. Ahora pasemos a el bloque de función más detalladamente. Entonces, dentro del control de movimiento de ejes tenemos esto. Las señales que van a entrar al bloque de función. Entonces tenemos de entrada del enable, el reset, el home para el eje 1, el home para el eje 2, jog forward, backward, arriba, abajo y la entrada para la secuencia automática. Salidas no se van a usar. Estos bloques que pertenecen a los bloques de tecnología, motion control, power reset, home y move absolute,
Entonces el power habilita el movimiento de los ejes. Entonces para el eje 1 y para el eje 2 la misma entrada, que era eje enable. Para el reset lo mismo, para el eje 1 y para el eje 2 un bloque y la misma entrada in reset. Para llevarlos a home, para el eje 1 la entrada in home 1 y para lo mismo para el eje 2 in home 2, que sería eje 2 home. Tenemos para los jog, para el eje 1 in jog forward, in jog backward, y para el eje 2 in jog up, in jog down, que serían estas, forward, backward, up y down. Finalmente tenemos un bloque de función dentro del bloque de función. La entrada in auto va a entrar a este bloque que se llama control de movimiento ejes auto. La salida no se usa y esta entrada tampoco. Por dentro de ese bloque de función tenemos lo siguiente. Primero la entrada in auto, este output de 2 no se utiliza. El primer movimiento, que era el eje 1 a la posición 300. Tenemos también la velocidad, aceleración y desaceleración, los valores que ya habíamos mencionado, lo mismo para todos los otros bloques. Lo único que cambia valor es la posición y pues a cuál eje se refiere el movimiento. Entonces este con inauto lleva el eje 1 a la posición 300 respecto a su home, y una vez se termina este movimiento comienza el movimiento del eje 2 a la menos 600 respecto a su home. Una vez termina este movimiento sigue este, otra vez el eje 2 sube a su posición 0, termina este, empieza este para el eje 1 a la posición 1000, termina este, empieza este a la posición menos 600, otra vez baja el eje 2, termina este, empieza este, vuelve el eje 2 a la posición 0, y una vez termina este, empieza el último, que vuelve a dejar el eje 1 en la posición 0. Estas etiquetas lo que nos dicen es que ya se terminó el movimiento del bloque al que le pertenece esa etiqueta. Ahora pasemos a la configuración de los ejes. En el eje como tal, es simplemente crearlo. Esto no se tocó, pero lo que sí se hizo fue establecer los finales de carrera. Ahora, ¿por qué está en la posición menos 100 si en la tabla aparecía 100 positivo? Porque toma como 0 el home que pusimos. Entonces, estando el home en 200, si ponemos menos 100 en la longitud del eje, el final de carrera va a estar en los 100 milímetros. Y 1100, así estará en los 1300. Para el eje 2 algo similar, con el home en 800. Entonces menos 700 pone el final de carrera en 100 milímetros. Y 100 lo pondría en 900 milímetros. Ya con esto podemos pasar al mecanismo planar. Y aquí ya podemos poner los parámetros que veíamos en la tabla. Entonces la longitud 1, que sería el home del eje 1, longitud 2, que sería el home del eje 2, y las longitudes de los ejes. Y aquí tenemos cómo se vería el mecanismo. Pasemos a el HMI. Entonces tenemos la primera pantalla donde podemos habilitar los ejes. Esto se iluminará cuando esté activo su respectivo eje. Iluminará verde para iniciar la secuencia automática. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Entonces, digamos, en este switch lo relacionamos con el tag de ejes enable. Entonces, cuando esté en on, va a activar esa señal. Lo mismo con la secuencia auto. Aquí ponemos que cuando se oprima la señal de eje 1 home, en este caso, se active, y cuando se deje de presionar se desactive. Lo mismo para los jogs. Estos cuadros iluminarán rojo cuando se active dicho final de carrera. Entonces este sería el superior. Se utiliza el bit 16 de esta información que se encuentra en el objeto tecnológico del eje 2. Status word, el eje 16 nos indica una activación del final de carrera derecho, y el 15 del izquierdo. Lo mismo para estos, para el caso del eje 1. Y con esto seleccionamos las diferentes ventanas. Tenemos la ventana de eje 1, en la que vamos a ver graficado en tiempo real la velocidad y la aceleración del eje 1. Entonces para esto creamos los trends, velocidad y aceleración, y les ponemos del objeto tecnológico eje 1, ponemos entonces el nombre de actual velocity y actual acceleration para que nos muestre las aceleraciones, y lo mismo
aquí, pero para el eje 2. Una vez ya hemos visto cómo funciona el, el desarrollo, ahora probemos la simulación. Entonces ya tenemos nuestro PLC virtual activo y corriendo y podemos supervisar las señales en tiempo real. Entonces, habilitar ejes, se activa la señal y vemos que los cuadros se iluminan verde, mostrándonos que los ejes están activos. La secuencia auto, aquí vemos como la señal se activa, se desactiva. Para el home del eje 2, jog down, jog up, vayamos con reset y el forward y el backward. Reset, se activa la señal, hacia adelante, se activa la señal, hacia atrás, se activa la señal. Entonces vemos que la comunicación entre el HMI y el PLC está funcionando correctamente. Ahora veamos cómo funciona el mecanismo. Entonces dejémoslos en home. Ahí están nuevamente en home, su posición de home de 200 y 800. Y hagamos check backwards. Tenemos que en la longitud del eje, en la posición 100, nos da el error que se activó el final de carrera. Para el eje 1, subamos para el eje 2. En la posición 900 del eje Z se activó y no nos deja mover los ejes porque detectó un error. Le damos reset y volvemos a mover los ejes. Si es en el caso de que sea solo uno, igualmente el reset también lo deja mover. Veamos el final de carrera izquierdo, digo derecho, y el inferior. Aquí vemos un poquito lento, pero en la posición 1300 se activa. Y el inferior se va a activar cuando esté en Z100. Excelente. Entonces reset, llevémoslos a home. Y ahora vayamos con la secuencia automática. Entonces que inicie la secuencia, ya inició. Primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento. Y acá vemos en tiempo real, este fue el primer movimiento del eje 1, del eje 2, el primer movimiento, el segundo movimiento. Aquí estamos otra vez en el segundo movimiento del eje 1. Otra vez vuelve a bajar. Vuelve a subir. Y finalmente vuelve el eje 1 a su posición inicial. Y aquí podemos ver cómo fue ese comportamiento en velocidad de aceleración de ambos ejes. Podemos ver acá y podemos seguir haciendo movimientos manuales, volver a hacer la secuencia. Ya habiendo visto que el desarrollo que se realizó funciona correctamente y que en la simulación también funciona todo correctamente, ahora, ¿qué conclusiones y qué aportes me dejó esto a mi vida profesional? Primero, un primer acercamiento al control del movimiento, ya que no había experimentado con esto antes, y me da una mejor visión de cómo se realizan estos o cómo se implementaría esto en un proceso industrial. Manejo de software utilizado en industria, el TIA Portal versión 15 que se utiliza para hacer la programación de PLCs de Siemens y que se utilizan en la industria me da conocimientos valiosos para cuando vaya a trabajar en planta. Simulación de mecanismos, saber que se pueden crear ejes virtuales y mecanismos virtuales y que de esta manera puedo probar en diferentes programas de ladder para ver cómo se comportaría dicho mecanismo sin la necesidad de utilizar uno físicamente. La programación de rutinas de movimiento, cómo se podrían programar automáticamente estos movimientos que se utilizan mucho en industria. La visualización de variables de movimiento para poder supervisar el comportamiento del mecanismo y cerciorarse de que no haya ningún error o que no exista la posibilidad de que estemos dañando el mecanismo de alguna manera. Y la visualización de errores para mostrarnos cómo es el estado de los ejes y si hay algún problema con lo que estamos realizando. Muchas gracias.